Oscuridad y luz. Luz y oscuridad. Vida y muerte, muerte y vida. Hoy, en Escuela de Estoicismo Moderno. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica. Esta escuela sobre estoicismo en tiempos actuales que seguimos construyendo. Ya habiendo dejado atrás el número 200 de episodios en este canal, cercano a los últimos episodios, no sé si serán 10 o 15 episodios, hasta finalizar esta serie de esta temporada e iniciar mi gran desconexión, que unos vídeos más atrás o incluso pondré el vídeo o la etiqueta en el propio vídeo para que puedas acceder a ella. Tomo un periodo de, digamos, un sabático, unas vacaciones o una desconexión o un hasta la vista. Y el tema de hoy viene por una frase, hoy leyendo Meditaciones de Marco Aurelio, en el que siempre extraigo una frase por las mañanas, he leído una cita, una frase, que la verdad me ha inspirado. Ya venía con esta idea de oscuridad y luz y oscuridad en estos episodios, porque creo que es necesario, o al menos a mí me resonaba. Y dice así: piensa sobre ti como si de un muerto se tratase. Piensa que estás muerto. Ya has vivido tu vida. Ahora ve y vive lo que te queda de manera adecuada. Lo que no transmite luz crea su propia oscuridad. Y esta cita me ha dejado pensando. Primero quería preguntarte, ¿qué significa para ti? ¿Qué sentido tiene el vive tu propia vida? Porque piensa que estás muerto. Ya has vivido. Hasta aquí, hasta el día de hoy. Ahora vive lo que te queda de manera digna o de acorde. Lo que no transmite luz crea su propia oscuridad. Cuando leo esta frase de Marco Aurelio y cuando pienso en ella, a mí personalmente me recuerda mucho al querer dejar atrás nuestra sombra, al querer apartar ese lado oscuro, al querer no tener esas partes que nos crean fricción, al dejar atrás la negatividad, al dejar atrás esos complejos, esos pensamientos impuros, esas impurezas en nuestro carácter, esa miseria. No es que no haya que quedarse en nuestras vidas. No es que haya que... Pero no es que haya que erradicarlas. Sí, pero querer erradicar tu sombra es como querer besar tus propios labios. La oscuridad es simplemente parte de la luz. Porque si no hay oscuridad, no puede haber luz. Y si no hay luz, no hay oscuridad. Tal y como si no hay bien, no hay mal, y si no hay mal, no hay bien. Es un pez que... No es siquiera un pez que se muerde la cola. No, es todo uno, es todo el pez. Es todo el pez. Es la luz y es la oscuridad al mismo tiempo. Y esto traducido a los días en los que hoy nos encontramos, es el dolor que sentimos, o la angustia,
o la frustración cuando queremos salir de lo que nos hace sufrir, de lo que no nos gusta, de lo que no nos resuena, de esos comentarios de los que no estamos de acuerdo, de ese partido político, de ese club de fútbol, de esa religión y de otros temas triviales y no triviales, de los cuales se genera algo que consideramos como un rechazo y de lo cual no queremos saber nada, pero es parte de lo que es del mundo. No te gusta determinado equipo porque te gusta ese equipo, pero es que si ese determinado equipo no existiera, el otro equipo que te gusta podría no existir tampoco, o no ser igual. Y si no fuera igual, no te gustaría. En realidad te extraigo un poco más de vivir, de esta frase de Marco Aurelio que por una parte tiene que ver con vive el tiempo que te queda de forma digna, de forma virtuosa, porque piensa que lo que has vivido ya no importa, estás muerto, hoy naces, acabas de vivir, vale, ahora vívelo bien, ¿no? Porque si no lo vives bien, lo estás viviendo mal. Sí y no. Porque estás viviendo, bien o mal, pero estás viviendo. Y vivir aceptando lo que forma parte de tu oscuridad es vivir aceptando lo que forma parte de tu luz. Y viceversa. Por un lado he sacado el sentido que le doy y por otro el sentido que parece que tener. Aunque pienso que las dos cosas no son contradictorias. Todo es parte de uno. Gutei, el primer gran maestro zen, siempre decía esto. No hablaba, no enseñaba, no aleccionaba, no discutía. Decía esto. ¿Y eso qué significa? Todo es uno. Creo que ese es algo que también los estoicos debatían, ¿no? El orden divino, la universalidad, el cosmos. Porque la ataraxia es inalcanzable hasta que no entendemos que todo es uno. Luz y oscuridad son lo mismo. Bien y mal es lo mismo. Vida y muerte es lo mismo. Dentro o fuera, ¿no? Es lo mismo. Es las dos. Vida y muerte, las dos. Luz y oscuridad, las dos. Mejor y peor, las dos. Es una experiencia y una vivencia y una percepción y una consciencia que realmente hace que replantees absolutamente todo lo que hay a tu alrededor y que optes por el camino de la sabiduría, que es abrazar esas contradicciones, unirlas, que formen uno y entonces encontrar el punto en medio. Merece la pena entrenar por ello, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué te parece? Déjalo en tus comentarios. Y si tienes algún tema que te guste que tratemos en estos últimos episodios de esta temporada de Vida Estoica, de Escuela de Estoicismo Moderno, por favor, házmelo saber en los comentarios y, si quieres dar un paso más allá, considera comprar el libro Escuela de Estoicismo Moderno, disponible en Amazon, en ebook
que ahora creo que está en edición limitada en Kindle totalmente gratuito, en una promoción que hacen los de Amazon, o en portada de tapa blanda. Puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo, en los comentarios y al final en las etiquetas de este vídeo. Por una vía virtuosa. Y a propósito de luz y oscuridad, que me lo olvidaba, hoy mismo entro en mi primer retiro de oscuridad. Un retiro donde voy a pasar entre 36 y 3 días, creo que vamos más para los 3 días, en completa oscuridad, con la guía de Samara del Valle, que es una participante en el canal de YouTube, es un miembro de la comunidad y que a través de YouTube contactó conmigo, a través de este canal, a través de estos vídeos, contactó conmigo para invitarme a asistir a uno de sus retiros que ella misma guiará, con un montón de terapias, de dinámicas en oscuridad durante 3-4 días. Al salir, contaré la experiencia en otro de los vídeos en el estilo de vida experimental, como hago cuando cuando me lanzo a este tipo de experiencias pico, o experiencias vitales, o trascendentales, o transformacionales, o como quiera llamarse. Gracias, Samara, y vamos a la oscuridad, porque alguien tiene que permanecer erguido, ¿no?, en medio de la oscuridad y ser ese faro, ser esa luz que alumbre a otros y a uno mismo. Seamos nosotros.